y vamos a entrar en esta enseñanza de la palabra. Creo que el Espíritu ha coordinado todas las cosas de una manera poderosa en este día. Indiscutiblemente sabemos que Dios tiene una forma de hacer las cosas tan poderosas, tan maravillosas, que simplemente nosotros nos quedamos anonadados de la forma tan hermosa en la que el Señor coordina todo. Nosotros tenemos una forma de coordinar, pero cuando la forma del Espíritu toma el dominio y toma prioridad en lo que estamos haciendo, es lo más poderoso, es lo más hermoso. Amén. Así es que qué bueno que estamos acá en la casa del Señor, y en este día vamos a entrar a hablar acerca de un tema que hemos estado promocionando en nuestras redes sociales, que íbamos a comenzar hoy. Amén. Manteniéndonos, permaneciendo en esa fe que Dios nos llamó a mantenernos. Amén. Buenos días. Amén. Bendiciones. Yo quiero tomar el espíritu de la profecía que está en este momento suelto en este lugar para decirte algo que Dios hace meses atrás, hace como cuando comenzó esto de la cuarentena, me dijo: cuando llegue el día de Pentecostés, voy a soltar una gracia sobre la iglesia y sobre mi pueblo. Va a ser una gracia muy especial que está siendo soltada ahora desde el cielo por medio del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos fe, porque sin la fe no podemos accesar a Dios. Mira que te lo estoy diciendo bien calmado, pero estoy lleno de la presencia del Espíritu. Estoy rumiando lo que Dios ha estado haciendo, cómo su presencia se ha paseado en este lugar, y yo estoy seguro, estoy tan seguro que tú has sentido la misma presencia, el mismo fuego en tu casa, cómo tu casa se ha inundado, cómo tu casa se ha llenado de la gracia del Espíritu de Dios, y cómo Dios está irrumpiendo en tu casa con su presencia. Hay algo que solamente Dios puede hacer en los últimos días. Hay algo que yo estudiaba esta mañana y no lo había visto de esta manera, porque es interesante, porque es cómo yo puedo mantener mi fe en los últimos días. Y nosotros a veces lo miramos desde una perspectiva de orden incorrecto. Porque mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la palabra de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios en los últimos días, la gracia de Dios dice que un buen hombre sembró una buena semilla. La opresión, la manifestación de que lo malo se manifieste no es como resultado de que lo malo está progresando, sino que la semilla de Dios, la buena semilla, ha sido sembrada. Por eso dice, el buen hombre salió y sembró una buena semilla, luego vino el malo y plantó cizaña. Lo primero que se ha sembrado, yo no sé si usted puede sentir lo que yo siento en mi espíritu, pero lo primero que se sembró en la tierra no fue una mala semilla. En la tierra no se sembró cizaña primero. Lo primero que se sembró fue la buena semilla de la palabra de Dios. El enemigo fue que vino a destruir el Edén, el lugar donde Dios había plantado. Por eso es importante que mantengamos la fe en los últimos días, porque Dios fue el primero que puso la fe en nosotros. Su gracia fue plantada en nosotros. La buena semilla fue sembrada en nosotros, pero el enemigo viene luego después. No ha sido el enemigo. El incremento de la maldad no es como resultado de que el enemigo ha sembrado. La oposición y que la maldad ha sido sembrada en la tierra es porque Dios sembró una palabra y una semilla buena. No sé si me está entendiendo lo que, pero es así lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, nadie arranque la cizaña y el trigo. Nadie puede comenzar a quitar, porque puede ser que tú arranques una semilla que Dios ha sembrado. Y dice Dios, déjalo para los últimos días, porque los últimos días es lo que va a definir quiénes somos.
Los últimos días es lo que va a probar lo que está en el corazón de la gente. En los últimos días es donde vamos a ser probados si verdaderamente creemos en Dios o no creemos en Dios. Los últimos días es lo que va a venir a hacer una inspección en nuestra fe y en nuestra configuración espiritual, a ver si estamos creyendo verdaderamente en lo que hemos creído hace 30, 40, 20, 15 años. No sé cuándo comenzaste a caminar con el Señor. Es ahora donde la fe va a ser probada, porque el enemigo siempre, donde hay una buena semilla, va a poner siempre una semilla de resistencia. Pero yo te vengo a decir lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos días sobreabundará el pecado incrementará, pero sobreabundará la gracia de Dios. El enemigo nunca le podrá ganar a Dios. Y lo interesante de todo esto es que dice la palabra de Dios, hay un orden en todo esto. Yo no creo que el orden sea sencillo. El orden es que Dios plantó la semilla y luego el enemigo plantó la cizaña, pero lo que fue quitado primero fue la cizaña, no fue el trigo, porque lo que van a heredar la tierra no son los malos, son los buenos. Dios va a arrancar y va a quitar y va a remover lo malo. Lo bueno que Dios plantó nunca será quitado, porque lo bueno de Dios, su naturaleza, su gracia, su poder, su amor, es eterno, y Él lo plantó en la tierra y no tiene que ser removido de la tierra, tiene que permanecer. Lo que va a ser sacado, lo que va a ser quitado primero, dice, quítala. Cuando vengan los ángeles van a sacar y le van a decir a los segadores, tomen la cizaña y échenla en el fuego, para que permanezca lo que Dios ha plantado desde la eternidad en el corazón del hombre, porque Él puso en nosotros, Él puso en ti eternidad. Poderoso. Y mientras hablabas, es poderoso entender cuando nos vamos al principio, al Génesis, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios plantó una semilla. De cada árbol, Él no plantó un árbol, Él plantó una semilla. Y esa semilla dio el fruto de acuerdo a su género. Y cuando creó al hombre, lo creó de la tierra, del polvo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Plantó una semilla de su palabra, porque lo primero que Dios plantó en el corazón del hombre fue la palabra, que es su semilla. Las palabras dice que son semillas, y esas palabras fueron sembradas en el corazón de Adán. Aunque después vino lo malo y vino a ser plantado en él, ¿verdad que sí? Cuando vino Satanás, plantó una mala semilla. ¿Otra vez con qué? A través de la palabra que salió de la boca de él. Dios plantó una buena semilla. Satanás vino a dañar lo que Dios había plantado en el hombre. Sin embargo, cuando Jesús vino por la palabra, porque Él también es la palabra hecha carne, vino y habló una nueva palabra para sacar todo lo malo que había sido sembrado por Satanás en tu vida, y que esa buena semilla de la palabra de Dios permaneciera en nosotros. Así es que en este tiempo, como dice mi esposo, vamos a permanecer y vamos a mantenernos en esa fe, porque la palabra de Dios, que es la semilla, es lo que nos ayuda a nosotros a permanecer en este tiempo. Y por eso es que dice que tenemos que llenarnos de esa palabra, porque es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, que es la semilla, que es lo que puede fructificar en nosotros para ayudarnos a mantenernos en los últimos días. Jesús dijo algo bien poderoso, y lo dijo en el contexto y en la referencia de la palabra del sembrador. Dice, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús hablaba en parábola, hablaba en misterios. Hay cosas que tú nunca vas a poder entender de Dios si no es por revelación. Hay cosas que nunca van a ser iluminadas a ti por tu intelecto, por lo que tú sabes. Hay cosas que solamente son reveladas, son manifestadas y son traídas a nuestro corazón para darnos entendimiento solamente por la persona del Espíritu Santo.
Y por eso la palabra de Dios nos enseña que lo primero que Dios hizo fue el misterio. Por eso dice Dios, el que entienda esta parábola entenderá todos los misterios del reino. ¿Y cuál es la parábola? Otra vez volvemos al mismo principio. El sembrador salió a sembrar la buena semilla. Quitémonos esa mentalidad de que es el diablo que está sembrando lo malo. Lo malo que está en la tierra y lo que ha sido sembrado en la tierra es una resistencia a lo bueno que ya Dios ha sembrado y plantado en el nombre de Jesús. Y lo que el enemigo siempre va a querer siempre es levantar de tu corazón lo que Dios sembró. Por eso dice, vendrá el enemigo y te robará la semilla. Cuando tú estudias esa palabra en el griego, es que él la va a levantar. O sea, porque si tú levantas una semilla de la tierra, nunca va a producir fruto. Porque la semilla solamente se puede convertir en un árbol si está plantada. Así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente puede crecer y convertirse en algo poderoso en tu vida cuando es sembrada en la tierra de tu corazón. Porque cuando está en el corazón, cuando la fe es cultivada, cuando la fe es santificada, lo que vamos a ver ahorita, algo poderoso, entonces te vas a dar cuenta que entonces el enemigo no tiene ningún poder de levantar la palabra. Lo que va a ser levantado de la tierra, lo que va a ser quitado de la tierra. Por eso yo me atrevo a decir algo. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo entendemos. Es lo malo lo que va a ser arrancado, es la cizaña lo que va a ser quitado. Por eso dice, será como en los tiempos de Noé. Noé no fue el que fue destruido. El que fue destruido fueron los impíos, los que no creyeron. Noé no fue quitado de la tierra, Noé se quedó en la tierra. Y así será, dice, como en los tiempos de Noé. 2 estarán en el campo, 1 será quitado y otro será dejado. Lo que siempre nosotros hemos pensado, que el que va a ser quitado es el bueno y se va a ser llevado. Pero lo que la palabra de Dios dice, cuando vemos la revelación, es lo bueno lo que se queda. Lo que es quitado es lo que se opone a lo que Dios ha establecido. Y por eso nosotros tenemos que entender, debemos de caminar en esa revelación, debemos de caminar en ese entendimiento. Y por eso en Judas, Judas además tiene un solo capítulo, versículo 17 al 23. Yo quiero, en lo que nos queda del tiempo, quiero hacer un pequeño estudio, porque aquí habla de la santísima fe. Ahora, ¿por qué ahora usa el adjetivo santísima fe? ¿Por qué la fe es santísima o por qué la fe debe ser santificada? Porque si va a permanecer en los últimos días, la fe tiene que ser santificada. Y yo quiero ver algo a respecto de la fe, de cómo yo debo de mantener mi fe en los últimos días. Y estudiando el libro de Judas, es un libro bien pequeño. Le animo en el nombre de Jesús que si usted tiene, creo que tiene el tiempo de leer eso, léalo unas cuantas veces esta semana. Léalo completo, son 20 y pico de versículos, pero te va a dar un entendimiento, porque Judas era el medio hermano de Jesús, ¿no? Porque cuando dice medio hermano, porque José no era el papá fue concebido por el Espíritu Santo, pero era hermano de Jacobo, y era hermano de Jesús. Y cuando él escribió esto, por lo que escribió, por el contenido de lo que escribió, nosotros nos damos cuenta de varias cosas. Nos damos cuenta que el libro de Judas fue escrito para gente que tenía un profundo entendimiento del judaísmo. Entendía la cultura hebrea, porque habla de Caín, habla de Balaam, habla, de Coré, habla de toda la historia de aquellos que se rebelaron en contra. Y habla de ciertas cosas que solamente una cultura judía podía entender. Así que él está tomando un momento específico en la historia de la iglesia primitiva para escribirnos algo poderoso a nosotros que hemos alcanzado los últimos días. Ahora, lo primero que tenemos que mirar es, vamos a leerlo primero, ¿no? El versículo 17 al 23, y luego volvemos otra vez y retomamos en ese sentido lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero vosotros
Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros... Pero, ahí está el contraste. Va a haber gente que son que en los postreros días va a ser burladores, que andarán según su malvado deseo. Esto es lo que son los que causan divisiones. ¿Y qué más hace? Y que son los sensuales. Ahorita vamos a estudiar lo que son los sensuales. Que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. Y entonces, pero vosotros. Entonces ahí tenemos entonces que hacer el contraste. ¿Cuál es el contraste? Sigue leyendo, Dice, por favor. pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí no está hablando la palabra de Dios exhortándonos que nosotros no debemos de dejarnos arrastrar y ser movidos de nuestra fe en los últimos días. Pero me da la gracia cuando leo el versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso es Dios. Dios es el único que nos puede librar. Dios es el único que nos puede guardar. Dios es el único que nos puede redimir de este tiempo que estamos y esta estación que estamos viviendo en la tierra. Pero para eso Él ha enviado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guarda. Y lo primero que queremos ver es mirar algo acá tremendo, porque la palabra nos habla acerca de los últimos días. Dice que debemos de guardarnos. ¿Por qué? Porque esta palabra fue escrita para aquellos que iban a ser guardados, aquellos que iban a ser preservados en los últimos días. Y por eso la palabra de Dios nos habla específicamente, por ejemplo, cuando Pedro comenzó a predicar después del libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿qué fue lo primero que Pedro dijo? Y esto fue lo que profetizó el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Entonces, la interpretación de Pedro acerca de las escrituras en el Antiguo Testamento con referencia a los últimos días, lo que él estaba declarando era que los últimos días comenzó cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y qué lindo, ¿no? Lo que Dios le estuvo hablando al corazón de Nehemías en esta mañana, porque hoy es el día de Pentecostés. Fue el día cuando el Espíritu Santo, que Dios tomó ese día, que no fue nada que ver con la persona del Espíritu, sino que tuvo que ver con la palabra. Cuando Dios, la primera fiesta de Pentecostés, fue cuando Dios se le apareció al pueblo de Israel y a Moisés, y les dio el Decálogo. El Decálogo son los 10 mandamientos. Dios le dio las escrituras. Dios la escribió con su propio dedo. Y esas escrituras le fueron dadas a Moisés, y esa vez fue donde se fue celebrada el día de Pentecostés. Fue, para mí, el Decálogo, ¿no? Lo que le llaman el Decálogo o los 10 mandamientos, fue el acta de matrimonio y el contrato que Dios hizo con Israel. Porque cuando usted lo mira en Éxodo capítulo 19, dice: si le pone atención a mis palabras y le pone atención tus oídos a lo que yo vea, ustedes serán mi especial tesoro, serán real sacerdocio, serán una nación santa. Y ellos hicieron un pacto, dijeron: sí, vamos a obedecer. Y ahí entonces vino Dios y trajo las tablas. Pero sabemos la historia de que realmente ellos no obedecieron, porque Moisés se tardó 40 días. Diga conmigo, 40 días. ¿Por qué es importante los 40 días? Porque los 40 marca generaciones. De Adán hasta Abraham hubieron 40 generaciones.
De Abraham hasta Jesucristo, 40 generaciones. Es bien importante porque Dios marca los tiempos. Dios entiende que para cuando Él cumple todas las cosas, Dios marca a través del tiempo. Y si estamos correctos en lo que estamos hablando y en el sentido numérico, si lo podemos ver de una manera numérica, la Biblia se habla de tantas maneras. La Biblia nos habla por sombra, nos habla por tipología, pero no habla numéricamente. Si de Adán a Abraham, del primer hombre al otro hombre que Dios hizo un pacto para nacer una nación, hubieron 2000 años para que se manifestaran 40 generaciones. De Abraham, el hombre de la fe, hasta que vino Jesús a cumplir la promesa de Abraham, otras 2000 años más. Nosotros estamos cumpliendo ahora, estamos alrededor, tal vez no podemos decir que somos exactos, pero estamos viviendo ya que desde el tiempo que Jesús murió en la cruz, estamos alrededor de 2000 años. ¿Y qué es lo que queda? Queda 1000 años más, que es el milenio, serían 7. Y después del milenio, ¿qué dice Dios? Va a ser Dios cielo nuevo y ¿qué? Y tierra nueva. ¿Y qué es el número 8? El reinicio. Entonces estamos, hermanos, yo estoy convencido de que estamos en el umbral de algo bien poderoso. Y por eso yo quiero hablarte fe, porque no es que yo te estoy diciendo, bueno, ahorita se va a manifestar esto o aquello, no, pero los tiempos están allí en la Biblia para marcarnos a nosotros una gran revelación de que Dios trabaja con tiempo. 2000, 6000, falta 1000 años donde Jesús va a venir a la tierra a reinar. Y cuando suceda todo eso, yo creo que el cielo nuevo y el tierra nueva comenzará en el 8º milenio. Porque si seguimos las escrituras, nos damos cuenta que Dios no va a extender este periodo mucho más del periodo que Él extendió a los israelitas. Él le dio 2000 años de ley, nos ha dado 2000 años de gracia. Ahora vienen 1000 años de reino. Prepárate para el reino. Prepárate para el reino de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. 2000 y la gracia de Dios se va a manifestar. Así que Dios tiene algo especial en estos últimos días. Dios tiene algo que va a causar que nuestro entendimiento sea mayor. Por eso en los 40 días Moisés desciende y entonces trae las tablas, pero el pueblo estaba entretenido pensando de que a Moisés le había pasado algo, y lo que Dios estaba haciendo era probando el corazón de ellos a ver si ellos iban a permanecer en lo que ellos habían dicho en Éxodo 19. Y Dios toma esta gente y vuelve y lo lleva por un proceso. Por eso duran 40 años en el desierto. Y así usted va viendo, por eso Jesús dura 40 años 40 días, en el desierto también. Jesús viviendo como el postrer Adán. Todo lo que la iglesia, todo lo que Israel, todo lo que Adán debía de manifestar en la tierra, y como Jesús ahora vuelve otra vez y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo lo dijo? Cuando acabó los 40 días. Entonces vemos ahí que Jesús una vez más nos enseña, y por eso hablando de Joel, Dios toma la boca de Pedro y dice: esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Los últimos días comenzaron cuando la iglesia nació en Pentecostés. ¿Y cuándo van a terminar los últimos días? Los últimos días se van a concluir cuando Jesús, la segunda venida de Jesús, la parusía, cuando Él regrese de nuevo a la tierra, entonces se van a acabar los últimos días. Pero como ya estamos viendo las señales de Jesús, de la venida de Jesús sobre la tierra, entonces podemos entender que nosotros lo que hemos alcanzado los últimos días, debemos de afirmarnos en la gracia, debemos de afirmar nuestros corazones en el nombre de Jesús para poder vivir en este tiempo de la manera correcta.
Y por eso la palabra de Dios nos dice algo aquí que me gustaría que nosotros debiéramos de mirar. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1, aquí habla ellos que en los postreros tiempos, dice el verso 18. Bueno, vamos a leer el 17, quiero decir algo del 17 y luego voy a subir al 18. Pero vosotros, amado, en Judas, ahí estamos en Judas. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Judas hace es que él hace referencia a las palabras que dijeron los apóstoles. Ahora, ¿por qué es importante eso, hermano? Porque la doctrina apostólica es importante. Judas está diciendo acá, ustedes tienen que acordarse de las palabras que los apóstoles hablaron. Ustedes tienen que acordarse. Por eso la iglesia debe de volver a la doctrina apostólica. Y cuando hablo de la doctrina apostólica, no estoy hablando de un gobierno centralizado de la iglesia o de un gobierno de doctrina establecido por una denominación. No, es volver a la cepa, volver a la enseñanza primitiva, a la enseñanza que fue manifestada en la iglesia primitiva, el Didache, que es lo que quiere decir es la enseñanza, no es doctrina, es enseñanza. Tenemos que volver a la enseñanza apostólica, tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a entender las cosas fundamentales. Por eso yo le vengo a decir en el nombre de Jesús, bajo la unción profética y bajo la gracia divina, Dios va a volver la iglesia. No vamos a regresar de la misma manera, pero cuando regresemos no vamos a poder seguir siendo entretenidos. Tenemos que volver a la doctrina, tenemos que volver a la enseñanza. Si tú vas a permanecer en los últimos días, si tú vas a ser guardado en los últimos días, si tu fe va a ser preservada en los últimos días, tú vas a entender que tú vas a tener que aprender y a entender y a estudiar y disciplinarte en la doctrina, en la enseñanza. No en la enseñanza de lo que dijo fulano, no en la enseñanza de lo que piensa o la opinión de alguien que piensa. Debemos de volver a la enseñanza. Y la iglesia lo que ha sido, se ha convertido en nosotros mismos somos culpables de todo, porque tenemos que incluirnos nosotros. No podemos decir la iglesia, no, yo soy parte de la iglesia. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, en muchas formas hemos convertido el culto, hemos convertido la enseñanza en entretenimiento. Le voy a dar 1, 2, 3, 4 puntos. Váyanse a la casa y vayan, oh gloria, ay qué lindo fue ese mensaje, pero no hay fundamento. Lo que van a preservar en los últimos días son aquellos que tienen y se acordaron de las palabras doctrinales, las enseñanzas doctrinales que fueron establecidas por los apóstoles. Entonces eso es bien importante. Tenemos que volver a ese diseño original. Tenemos que volver a esa enseñanza. Y yo tengo el compromiso delante de Dios que cuando reabrir toda la iglesia, cuando Dios nos permita reabrir la iglesia de nuevo y podamos comenzar en una nueva página, cada hijo de esta casa tiene que ser fundamentado, tiene que entender, tiene que memorizarse, tiene que arraigar, tiene que internalizar las enseñanzas. Y no solamente internalizarla, sino saberla comunicar y articular para que la pueda enseñar a otros. Es tiempo donde la iglesia una vez más será enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Y que la viva, bueno, claro, el internalizarla es vivirla. Nosotros somos los que hemos separado esto. Cuando la palabra habla de que el que creyó en el libro de los Hechos y los discípulos era lo mismo, era intercambiable. Decían lo que creyeron, los discípulos los que creyeron. Nosotros somos lo que hemos hecho diferencia, Dios, nosotros, la iglesia de estos últimos días. Oh, él es creyente, pero no es discípulo. No había nadie en la iglesia primitiva que fuese creyente que no fuera un discípulo.
Y un discípulo es alguien que vive y camina de acuerdo a la palabra de Dios y que internaliza y manifiesta la vivencia de la palabra. Claro, así es, porque no puedo yo convertirme en un discípulo a menos que yo no crea. Yo tengo que ser convencido primero, tengo que ser persuadido, creer en ello, y la misma creencia me va a impulsar a seguir, a ser un discípulo. Y tampoco puedo ser un creyente solamente y no querer seguir. O sea, cuando creo me convierto en discípulo, y si soy discípulo es porque definitivamente he creído y estoy parada en ese fundamento que me fue enseñado. Por eso los discípulos seguían a Jesús. Por eso ellos continuaron siguiéndolo, aquellos que continuaron siguiéndolo, aquellos que no solamente venían a Él por los panes y los peces, aquellos que no solamente venían a Él para ser sanados, sino aquellos que continuaron el caminar con Él, se sentaban a la mesa con Él, estuvieron con Él hasta el final. Y a mí me ministra mucho que dentro de todos ellos, el único que se quedó aún al pie de Él en la cruz del Calvario fue Juan, el discípulo amado, porque el que camina con alguien, el que cree en alguien y el que se convierte en discípulo de alguien, llega a amar a esa persona y a llegar hasta lo último que esa persona deba llegar, así como llegó Juan al pie de ello. Y a esos que llegan hasta el final y están ahí contigo porque creen, porque son persuadidos, porque todo lo que creen, todo lo que son eso que han creído, entonces Jesús le da una responsabilidad como le dio a Juan, que fue poner en sus manos su mamá. Para mí eso tiene un valor poderosísimo, porque podemos verlo de diferentes maneras, pero para mí era una representación de lo que Dios estaba depositando en las manos de Juan en ese momento. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice algo aquí bien tremendo. Yo creo que usted me ponga atención a lo que voy a decir ahora, porque aquí comienza a describir ahora la palabra de Dios algo bien importante. Dice el verso 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y lo primero que la palabra de Dios dice, que en los postreros tiempos, ¿cómo yo voy a permanecer? ¿Cómo yo voy a tener esa característica? Porque la palabra de Dios nos explica en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, nos habla que en los postreros tiempos vendrán gente que van a ser engañadores, van a ser falsos. Ahora, lo que hemos estado diciendo y lo que quiero enfatizar una vez más, que cuando la palabra de Dios habla de lo que va a ser falsificado, lo que va a mostrar apariencia de piedad en los últimos tiempos, no es para que nosotros estemos detrás de esa gente acusándolo o diciendo por aquí, por allá. No, es para que nosotros podamos entonces mirarnos a nosotros mismos y mirar y hacer una evaluación interna en nosotros para ver que nosotros realmente no tenemos nada falso en nosotros. Así es. Entonces la gente siempre, no, que en los últimos días buscando los falsos maestros. No, tú tienes que ver si hay algo falso en ti, si hay algo falso en mí. Yo tengo que analizar y permitir que la palabra de Dios entonces sea internalizada en mí. Por eso cuando hablamos de los tiempos, conociendo los tiempos, conociendo a Dios, tenemos que conocerlo, es para levantarnos del sueño. Es para levantarnos del sueño, es para entender los tiempos, es para desvestirnos y desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de armas de luz. Entonces, siempre las señales de los últimos días Dios la dio para la iglesia, no tanto para que nosotros seamos denunciadores, sino para que enseñemos la grey a aquellos que son verdaderos, aquellos que aman a Jesús, aquellos que quieren a Jesús puedan permanecer en los últimos días. Entonces, la enseñanza siempre viene para nosotros, siempre viene para revisarnos, siempre viene para instruirnos a nosotros. Y lo primero que aquí dice, mire lo que dice acá. Por eso, si usted se fija, tenía algo aquí en mis notas, que cuando vemos
Cuando vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, notamos 19 características que marcaban el corazón de la gente de los últimos días. 19 características. ¿Y tú sabes cuál es el común denominador de las 19 características? Que me gustaría, no sé si lo puedo hacer en un setting como este, estudiarla cada una. ¿Tú sabes cuál es la característica principal que tiene una persona en los últimos días? Que es una persona egocéntrica. Amadores de sí mismo, amadores de los deleites más de Dios, amadores del dinero. Y usted sigue todo está relacionado con el yo. Es amarse a sí mismo. Es el egocéntrico. Es decir, no, lo que yo necesito, la bendición de Dios, porque es para mí, siempre es algo egocéntrico. Entonces, cuando la palabra marca, dice, hay 19 características, 19 cosas que están todas conectadas con el ego. Es el amor mal, yo le llamo el amor mal dirigido. Es when love is misled, no está redirigido al propósito por el cual Dios lo envió. Dios envió su amor a nuestros corazones por el Espíritu. Porque el amor, si cuando tú lees el contexto del amor, el amor nunca busca lo propio, el amor nunca está buscando lo que es para él, el amor siempre está buscando el bien del otro, el amor todo lo sufre, el amor es paciente, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. ¿No? Hicimos un estudio de eso, del amor, muy lindo. Usted lo puede buscar en nuestra página en YouTube acerca del amor, cómo son la descripción de cada cosa de esa. Pero la palabra de Dios nos enseña algo poderoso acá. Nos estás hablando que esa gente que tiene esa característica de un amor mal dirigido son aquellos que son, diga conmigo, burladores. La palabra en inglés es mockers. No sé si la pronuncié bien. Son burladores, scoffers. En otra traducción. ¿Quiénes son los burladores? Son aquellos que se mofan, se burlan. Wow, eso es tremendo. Son aquellos que rechazan la doctrina apostólica, son aquellos que crean divisiones y son aquellos que no andan de acuerdo al Espíritu. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que esta gente, lo que son burladores, son aquellos que se mofan, que se burlan, que están burlándose de lo que Dios ha establecido. Y que esos burladores lo que hacen es algo que causa algo bien difícil en el cuerpo de Cristo, porque son gente que están centralizadas en ellos. Esa palabra solamente la podemos encontrar en segunda de Pedro. Mucha gente dice que Judas le tomó, como que le tomó prestada después que Pedro escribió esas epístolas, que él escribió el libro de Judas. Es en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice: sabiendo primero esto. Vamos a leer el verso 2. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí vuelvo otra vez, la doctrina apostólica. Tenemos que volver al mandamiento apostólico. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán que burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento de Jesús? Siempre habrá en los últimos días, lo que la palabra de Dios está diciendo es que hay burladores. Y en el contexto de segunda de Pedro capítulo 3, son aquellos que van a decir: oye, y la gente, y no dijeron que Jesús venía. Yo estoy oyendo eso de chiquito, de que yo estoy un niño, estoy oyendo que Cristo viene. Esos son los burladores. Los burladores que se burlan. Tú puedes ser burlador y estar en la casa de Dios. Porque tu fe, mira, eso está relacionado con la fe. Porque si Dios te dice que va a hacer algo contigo y pasa mucho tiempo
y no se ha manifestado y tú comienzas a dudar, entonces tú puedes convertirte en un burlador. Porque dice, bueno, Dios me prometió algo pero nunca me lo dio. Y entonces tú enojarte y cambiar tu relación y tu actitud hacia Dios como resultado de que tú entonces ahora no tienes ese conocimiento de que Dios verdaderamente, el que prometió, lo va a cumplir, y que tal vez lo que no ha cumplido es porque está esperando algo que se manifieste primero. Hay gente que lamentablemente, como tú decías, pueden estar dentro de la comunidad de fe, pero cuando su fe y su esperanza han sido afectadas y entran en un modo de decepción en ellos se convierten en personas que se burlan de la promesa que Dios habló, de la promesa profética del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado en permanecer en lo que hemos creído, porque cuando somos afectados en nuestra fe, cuando es afectada nuestra esperanza por cosas que anhelamos y no recibimos, entonces podemos comenzar a hablar de acuerdo y como producto a esa decepción y a esa desesperanza. Escúcheme bien, tu fe puede ser afectada, pero tu esperanza también puede ser afectada. Y cuando la esperanza de una persona es afectada, entonces comienza a hablar con sarcasmo, con burla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Abraham tuvo que permanecer creyendo, esperanza contra esperanza. Y aunque tuvo que esperar un largo proceso, Abraham nunca profesó una palabra de desesperanza, porque su esperanza estaba anclada en aquel que había hablado y no en el deseo de que se cumpliera en su propio tiempo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios puede hablar algo y nosotros, por no verlo cumplido en el tiempo que queremos, nuestra esperanza se afecte y comenzamos entonces a hablar de una manera burlona y de una manera sarcástica acerca de las promesas que Dios ha dado. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Lo que estamos internamente aquí en la comunidad de fe, en la casa de Dios, los que somos hijos también nos podemos afectar. Y no hablemos ni siquiera de aquellos que no han creído, de aquellos que son burladores siempre, pero me compete mucho más porque aquellos ya han sido juzgados por la palabra. Sin embargo, nosotros que hemos recibido, que hemos abrazado la palabra, en este tiempo tenemos que tener cuidado de que no nos convirtamos en ninguna de esas personas amadoras de nosotros mismos y que lo que andemos buscando en la promesa sea nuestro propio deleite y nuestro propio deseo, porque eso también puede suceder. Que yo utilice la palabra para mi propio deleite, para mi propio deseo y no para la voluntad de Dios. No debe ser nunca utilizada para mi propio beneficio, sino que la palabra tiene que mantenerme a mí amando lo que es voluntad de Dios y no lo que es mi propio deseo. Amén. Muy bien, es tremendo esa tremenda ilustración y explicación. El tiempo se nos está yendo, pero no quiero apurarme. Si tenemos que el próximo domingo podemos seguir, ¿no? Amén. Los que están ahí digan amén. No sé, los que me están viendo. Pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios, porque quiero por lo menos dejarte algo. Dice, esto en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Son deseos que son malvados. Estos son lo que causan divisiones. ¿Qué hacen estas personas que andan en sus malos, que son burladores y que andan según sus malvados deseos? Estas son las que causan divisiones. Mira qué interesante como lo dice la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Dice, estos son los que causan divisiones. O en esta clase de gente, la que lo obliga a pelear y a dividirse. Así mira cómo lo dice son personas que son burladores y entonces lo que hacen dice, es una clase de gente que obliga a los demás a pelearse y a dividirse. Por eso el pleito no es de Dios. Óigame bien, el estar peleando no es de Dios. Hay gente que tú no le puedes decir nada porque de una vez quieren pelear.
quieren Tiene un discutir. espíritu de disensión. Es siempre es un pleito, es una rencilla. El pleito no es de Dios. Dios no nos ha dado ese espíritu. Ese es el espíritu de aquellos que están en los últimos días, que son burladores. Tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios nos quiere enseñar algo aquí a nosotros tremendo. Dice, lo que hacen distinción entre ellos y lo demás. Entonces tiene esa connotación, ¿no? Porque son aquellos que causan división, son aquellos que quieren siempre pelear, pero que también quieren hacer distinción. La división muchas veces viene como resultado de cuando yo divido lo que unos son y lo que otros no son. Como creyente, me explico, donde yo creo, voy a crear una cultura donde hay personas que tienen menos conocimiento tal vez de Dios o son menos espirituales que yo, y yo voy a crear una élite. Y estos son los ungidos, esto es lo que tienen la revelación, aquellos no lo tienen. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es causando división, porque Dios no nos unió. La unidad del Espíritu es como consecuencia que todos hemos recibido de la misma fuente, no como consecuencia del grado de conocimiento que yo puedo tener para minimizar o para desplazar o para quitarle el lugar a otro porque no tenga tal conocimiento. ¿Me explico? Entonces eso es bien importante porque dice aquí que en los últimos días ese es un espíritu que va a venir. Lo que saben y lo que no saben. Entonces eso no puede ser así, porque son burladores, lo que hacen distinción. Ahora, mira bien lo que dice el verso 12 de Judas, porque habla de quiénes son esa gente y cómo son, cómo se manifiestan, cómo se manifiesta ese espíritu. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Uy, uy, uy. Fieras, ondas del mar, que espuman. Sí, hasta ahí, porque bueno, ahí comienzan a hablar, usa los adjetivos para describir esta persona. Porque está hablando, ¿qué estaba hablando la palabra? Estaba hablando de Caín, estaba hablando de Balán, estaba hablando de Coré, aquellos que se rebelan. Entonces, lo que causan divisiones siempre no quieren someterse. Eso es lo que el libro de Judas nos está diciendo, pero me llamó la atención esto. Mira que, mi amor, dice, estos son, el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Eso es lo que está diciendo aquí. Son aquellos que se pastorean ellos solos, no tienen pastores. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los que se apacientan así solos? Aquellos que no se someten a la autoridad. Por eso el verso 8 lo dice de una manera espectacular. Dice, el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, las personas que se apacientan a sí mismos, eso es lo que implica lo que dice el verso 8. Son aquellos que rechazan la autoridad, rechazan lo que ha sido establecido. Y la palabra de Dios es bien clara en cuanto a esto, porque nos habla de que aquellos que causan divisiones son ese tipo de gente que crean pelea y división. Son aquellos que no están siendo apacentado por aquellos que Dios ha puesto en autoridad, sino que rechazan la autoridad, maldicen las potestades superiores. Y por eso habla aquí de que no, cuando el arcángel no se encontró con el diablo y estaba resistiendo por el cuerpo de Moisés, que si no es por Judas nunca se sabe de qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés, en el Antiguo Testamento. Él dice, cuando él lo vio, dice, no prefirió maldición, sino dijo que el Señor te reprenda. Él entendió aún que Satanás, aunque era un ángel caído, tenía un grado de autoridad, porque Dios le había delegado esa autoridad, aunque esa autoridad se había corrompido.
No estoy diciendo que no, que se estaba sometiendo a Satanás, no, Claro. sino que él estaba reconociendo que Dios le había dado una autoridad a Lucifer. Dijo, no te voy a reprender no yo, sino que el Señor te reprenda. Entonces, El que te dio la autoridad. el que te dio la autoridad te reprenda. ¿Por qué? Porque tú lo que has causado es división sobre la tierra. Lo que tú has causado es maldición sobre la tierra. Por eso, hermano, es importante que en los últimos días, los que van a permanecer, van a tener que aprender a no rechazar la autoridad. La autoridad delegada por Dios, la verdadera autoridad. No la autoridad que viene a manipularte, no la autoridad que te viene a decir lo que, tú tienes que hacer esto obligatoriamente. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando, la autoridad, tiene que haber alguien en la cual tú te puedas sentar y someter para que esa autoridad pueda hablar a tu vida. A eso yo me refiero. Te pueda enseñar la doctrina, te pueda enseñar el camino por el cual tú debes de andar, te pueda señalar las cosas que tal vez tú tienes que alguien tiene que señalártela en ti. Pero hay personas que no se someten a la autoridad. Y aunque están en la casa de Dios, aunque están en la... entonces la Biblia es bien clara. Y yo, tú sabes, yo he dejado de soñar, porque a veces yo me hería tanto cuando comencé a pastorear, yo me hería mucho. Ahora yo, bueno, yo soy para lo que las personas quieren que yo sea para ellos. Hay personas que tienen años, que vienen a la iglesia y me llaman por mi nombre, otros me llaman pastor, yo soy para usted lo que usted quiere que yo sea, eso yo soy para usted. Entonces yo no voy a pelear mi posición, ni voy a imponer mi autoridad. Yo soy para usted lo que usted quiere que yo sea para usted. Si usted quiere que yo simplemente sea su predicador y usted me oye predicar, gloria a Dios. Si usted cree que yo sea su pastor, entonces, si usted me considera su pastor, entonces usted tiene que oír la voz de su pastor y tiene que obedecerla. En el sentido de que si yo te estoy guiando por la palabra, entonces tú tienes que obedecer la palabra de Dios y no ser rebelde a tu corazón. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta a Dios por vuestras almas. Tú sabes que estos son las manchas en vuestros ágapes. ¿Sabes lo que era esto? En la historia habla que estos ágapes eran personas que se reunían, eran comidas fraternales que se hacían. Y dice que en esas reuniones fraternales de amor ágape que se hacían, ahí comían muchos de ellos impúdicamente. Es decir, personas que no estaban de acuerdo, personas que se apacentaban a sí mismos, tenían la apariencia sentándose a comer con ellos en estas comidas ágapes, en estas comidas fraternales de amor, hacían parecer como que estaban de acuerdo, como que estaban sujetos, pero realmente se estaban apacentando a ellos mismos y había totalmente una negación a sujetarse a lo que era establecido y a lo que era enseñado por las enseñanzas apostólicas. Y por eso mira lo que dice la palabra divisiones, ¿no? Porque dice que causan ¿qué? Divisiones. La palabra división, yo me puse a estudiar esa palabra, es la palabra lo voy a tratar de pronunciar, pero bueno, si usted me perdona, pues yo no sé pronunciar griego. Solamente sé estudiar la palabra en griego. Dice apodiorizo. La palabra división es desunir por medio de una frontera, en sentido figurado, un partido. Entonces, cuando la palabra habla, dice que causaban divisiones, lo que estaban diciendo, que ponían fronteras. O sea, ¿cómo yo puedo dividir a México de Estados Unidos? Bueno, si no hay frontera, nadie sabe dónde está la demarcación, ¿correcto? Usted puede entrar, no estoy aquí hablando de política, que si es correcto construir el muro o no. Lo estoy tomando como un ejemplo, ¿ok? Que para usted saber, por ejemplo, vamos a tomar República Dominicana, allá en Dajabón. ¿Cómo usted sabe que usted estaba en Haití o está en República Dominicana? Porque había una frontera, había una muralla. De esa muralla dice, de aquí para allá es Haití, de aquí para allá es República Dominicana. Entonces, cuando se habla de división, dice que eran malvados, que causaban división, era desunir por medio de una frontera. En sentido figurado, en el sentido figurado, era como separar, era demarcar frontera
y solamente esa palabra ocurre en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas. Eran aquellos que querían separar, era aquello que querían, porque esa fue la manera, y por eso habla de Satanás y habla de Coré y habla de los que estaban en rebelión, aquellos que no se dejaban apacentar, porque estaba hablando de un sentido de la división que es lo más profundo. Es cuando el enemigo te quiere dividir de la casa donde tú asistes, del pastor donde Dios. No, hay personas que oyen otra gente más que su pastor. Y tú sabes, y yo lo oigo, y yo, wow, santo Dios. Y no lo estoy diciendo lo tengo que enseñar. No, tengo que enseñar la palabra. Yo tengo que ser responsable delante de Dios. Si el peso de alguien que fulano, que si yo quiero, que oró por mí, que me dio tal consejo, y tú no oyes la voz de tu pastor, y tu pastor te dice eso, y tú persistes, cuando tu pastor está mirando algo que está desalineado, y tú persistes porque te interesa más o te encaja más la otra persona, lo que la otra persona te dice, bueno, allá tú. Pero por eso aquí la división en los últimos días es marcada, porque la división en los últimos días lo que viene a poner es una muralla, porque él quiere, Satanás, lo que quiere causar con los hombres malvados es hacer dos partidos. ¿Cuáles son? Los que pertenecen al partido de Dios y los que pertenecen al partido de las tinieblas. En los últimos días la división va a ser un poquito más fuerte, porque va a ser una separación, va a haber una frontera. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? ¿Quién está del lado del reino de Dios y quiénes están del lado de las tinieblas? Y por eso la palabra de Dios es tan importante que nosotros la podamos entender, porque los que vienen, los burladores, los que son sensuales, los que andan, mira lo que quieren decir esa palabra sensuales, es la palabra que viene la palabra psíquico, ¿no? Que nosotros le llamamos así. Judas la llama hombres gobernados por la vida natural. Es aquellos que son gobernados por su alma, por sus sentimientos. Por eso son sensuales. Dios no quiere que sean tus emociones las que te guíen. Dios no quiere que sean tus preceptos los que te guíen. Dios quiere que sea el Espíritu. Por eso dice aquí la palabra de Dios. Dice, son causas divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿No tienen qué? No tienen al Espíritu. No son guiados por el Espíritu, son guiados, son gobernados por la vida natural, son gobernados por su sensualidad, son como animales, psíquicos, es la palabra sensuales. En Santiago 3:15 lo habla, dice aquellos que son ahí voy a leer ahora. Pero léelo si quiere, por dice, favor. porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces en Santiago habla de los sensuales como animales. Como animales. En 1 Corintios 15:44 lo habla como alma viviente. Dice que el primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán fue espíritu vivificante. Se refiere al cuerpo psíquico, un cuerpo gobernado por el alma o el instinto natural y caído del hombre. Por eso nosotros tenemos que, si vamos a vivir en el Espíritu, si vamos a caminar en la nueva naturaleza, nosotros tenemos que caminar en la gracia de Dios. Tenemos que caminar en el Espíritu. Así dice la palabra. Y cuando uno camina en el Espíritu, ya no estás siendo gobernado por la emoción temporal del momento, de lo que estás mirando, sino que eres guiado por el Espíritu. Por tanto, estás caminando en el Espíritu. Es importante entender eso. Y dice aquí la palabra de Dios algo bien poderoso. Dice, pero vosotros. Aquí yo quiero enfatizar una vez más. Pero nosotros. ¿A quién está hablando? Pero está hablando de lo que somos, lo que estamos en la fe. Lo que creemos en Dios. Lo que hemos creído en su gracia. Lo que hemos creído en la manifestación de lo que Él es. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero vosotros, hermanos, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Qué yo debo de hacer? Yo debo de ser
debo de ser edificado en mi santísima fe. Aquí la fe es importante, porque yo tengo que vivir por fe. Y en los postreros días, aquellos que viven en fe, aquellos que son, mire, dice, debo de ser edificado en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire qué tremendo. Aquí te dice cómo yo debo de permanecer. Debo de permanecer como edificándome en vuestra fe, en la santísima fe que tenemos. Debo de conservar el amor de Dios y debo de esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos acabó acá, pero creo que es una introducción. Vamos a seguir, la segunda parte la vamos a seguir, porque no quiero entrar en lo que es la santísima fe, porque es algo tan poderoso. No solamente nos habla de fe, sino nos habla y usa la palabra santísima fe, porque la fe debe de ser santificada, debe ser dedicada solamente para creer en Dios. La fe no debe de ser en los últimos días usada para otra cosa, es para permanecer en nuestra confianza y en nuestro andar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que es sumamente indispensable para poder edificar a otros. Si nosotros no somos edificados en esa santísima fe, tampoco podremos edificar a otros. Nadie que no ha sido edificado puede edificar a otros. Y es importante, es imperante que nosotros entendamos esto para los últimos días que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Volvemos otra vez y repetimos y resumimos. Dios está llamando a la iglesia a que viva en los últimos días, no como hombres que seamos fuera del amor, que no seamos egocéntricos, que no estemos enfocados en nosotros mismos, sino que podamos santificar nuestra vida, santificar nuestro caminar, santificar todo nuestro ser en nuestra fe, en la fe que Dios nos ha dado, usar la fe para ser guardado, preservado y para no ser separado del amor de Dios. Así es. Que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No estemos desenfocados, hermano. Si tú me consideras tu pastor, no te desenfoques. Permite que esta cuarentena, que este tiempo de separación, donde tú estás en tu casa, yo estoy acá, no te desconecte de la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida. Que tú no te pastorees a ti mismo, sino que tú puedas entender y saber que el Dios Todopoderoso te ha dado una gracia de tu poder permanecer en Jesucristo en este último tiempo, y que cuando tú permaneces en Él, cuando tú permaneces en su palabra, serás guardado, serás guardada por la gracia, por el poder y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda palabra. Así es. Y lo más lindo de todo, lo de Dios fue sembrado primero. Recuerda eso, lo de Dios fue sembrado primero. Y la resistencia de que lo malo está en la tierra no es como resultado que Satanás está ganando, sino que lo bueno está creciendo. Y lo bueno al final del tiempo permanecerá, y lo que será arrancado en los últimos días será la cizaña. Podemos orar al Señor. Amén. Porque lo que queremos es que nuestra casa espiritual, nuestra familia de fe permanezca. Que nadie sea engañado en los últimos días. Que nadie sea desviado de la verdad. Que nadie venga a crear división y en su forma sexual a crear paredes y a crear jerarquías espirituales. No hay jerarquía espiritual en el Señor. Somos todos hijos de Dios, llamados por su gracia para permanecer en Él. Que el Señor en este día nos inunde de su revelación, de su conocimiento, y que en este día de Pentecostés el Espíritu Santo de Dios y la gracia de Dios en tu vida pueda hacer que todo salga y sea preservado.
que todo salga a la luz en tu corazón y que tú seas preservado. Nadie está exento. Como dije al principio, y voy a terminar leyendo este versículo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. No eres tú el que te va a guardar, es Dios. Dice, y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que seamos sostenidos por nuestra santísima fe. Que la santísima fe sea la que nos sostenga. ¿Cuál es nuestra fe? En el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.